Amiguitos de YouTube, hoy les vamos a hablar sobre el tema el final de la Guerra Fría y los conflictos políticos militares en la década de los 80. Revolución, guerra de baja intensidad en Centroamérica y el Caribe, Medio Oriente y África. Mi equipo está conformado por Montejano López Ariana, Contreras Armas Azalia y su servidora Castañeda Leiva Valeri. 1. Comienzo de la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político e ideológico. Esta guerra se inició con un discurso de Winston Churchill, en el que habló por primera vez del telón de acero. La humanidad vivió bajo la amenaza de que las diferencias entre los Estados Unidos y la URSS desembocaran en una catástrofe, puesto que ambos países contaban con la terrible arma nuclear. Fase final. Guerra Fría, 1975 a 1991. Final de la Guerra Fría. La URSS hizo muchos esfuerzos por mantener el régimen comunista, pero en 1985 el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la distensión con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración de la economía soviética se le denominó perestroika. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La Guerra Fría terminó en Europa, cuando las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. La carrera armamentística se detuvo y Alemania se unificó. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista, la amenaza de Corea del Norte y la intensificación del bloqueo a Cuba. La siguiente gráfica nos muestra la revalida de la guerra. Conflictos políticos militares de la década de los 80. La década de los 80 se caracterizó por las contradicciones sociales al interior de los diferentes países y se expresó por medio de guerras en distintas regiones del mundo, pero especialmente orientadas a aquellas regiones donde los conflictos de la bipolaridad fueron significativos, en América Latina, África y el mundo islámico, Asia y África. En todas estas regiones aparecen conflictos, los cuales conducen a guerras que desestabilizan las regiones. En el caso de América Latina, durante esta década se desarrollaron una serie de conflictos, que se conoce como guerra de baja intensidad. Como consecuencia se manifestó el asesinato de líderes insurgentes y simpatizantes de la guerrilla. Se dieron violaciones a los derechos humanos y se desplazaron a grandes masas de población. Esto empobreció más al país. Esta situación se conoce como guerra de baja intensidad, pues si bien no hay un conflicto con batallas convencionales, la destrucción propia del conflicto acaba agotando a los antagonistas y al país en su conjunto. Asia. En Asia los conflictos tomaron un cariz distinto por la influencia islámica. Los conflictos de esos países se producen diferentes causas. En Irán, el gobierno islámico encabezado por el Ayatollah, autoridad religiosa de los musulmanes chiita, Ruhollah Khomeini, crea una constitución islámica, es decir, con un fuerte cariz religioso. La guerra con Irak fue 1890 a 1988. África. A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros colonos holandeses a una región próxima al Cabo de Buena Esperanza, al sur del continente africano, que en ese tiempo estaba ocupada por los Khoikhoi. Tras la llegada de los holandeses llegaron toda clase de colonos, como los franceses u bogones protestantes. Con esto terminamos, amigos. Gracias por ver el